Imagina ese momento en que el silencio se convierte en un arma afilada. Más cortante que cualquier grito. Era una mañana soleada en Madrid. En las oficinas de Data Vanguardia. Ese coloso de la tecnología que mantiene en pie la red de datos de media España. Elena Ruiz. Con sus manos aún manchadas de polvo de cables y grasa de conductos. Emergió del subsuelo del centro de servidores como un fantasma que ha decidido materializarse. El zumbido constante de las máquinas se había detenido de golpe. Un apagón súbito que hacía que el aire pareciera más pesado. Más cargado de electricidad estática. Javier Morales. El fundador. Estaba allí. Con su sonrisa de tiburón. Y su hijo Pablo. El heredero mimado con su chaqueta de marca y esa expresión de niño que cree que el mundo es un videojuego. Lo siento. Dijo Pablo con una risita nerviosa. Como si hubiera tirado un vaso de agua en lugar de activar el interruptor de emergencia. Quería ver cuán rápido entraba el respaldo. Elena no respondió. Sus ojos, oscuros como las sombras de la Sierra de Guadarrama, se clavaron en la pantalla de diagnóstico que parpadeaba. Reiniciando sistemas que ella había construido con sus propias manos durante 15 años. 15 años de noches en vela. De tormentas eléctricas que amenazaban con derribar todo. De negociaciones con proveedores que solo confiaban en su palabra. Pero en ese instante, algo se rompió dentro de ella. No con estrépito, sino con un crujido sutil. Como el de una rama seca bajo el pie en un bosque quieto. Elena había llegado a Data Vanguardia cuando la empresa no era más que un garaje reconvertido en las afueras de Barcelona. Con racks militares viejos y generadores que tosían como abuelos fumadores. Ella, ingeniera de sistemas formada en la Politécnica de Madrid, fue la que lo transformó todo. Dormía en el suelo durante las migraciones de datos críticas. Negociaba con la Agencia Estatal de Protección de Datos para evitar multas por fugas antiguas. Y construía redundancias que mantenían el uptime por encima del 99,9%. Incluso durante las olas de calor que asfixiaban al país. Javier nunca lo supo del todo, ella lo manejaba en silencio. Como una madre que arregla los desastres de sus hijos sin pedir aplausos. Para Elena, no era un trabajo, era su vida. Tejida en cables de fibra óptica y protocolos de seguridad que conocían sus huellas dactilares mejor que cualquier amante. No necesitaba títulos rimbombantes ni fotos en la pared, su orgullo era el constante de los servidores. Ese latido que decía todo está bien porque yo lo hice así. Pero hace 3 meses. Javier empezó a hablar de Pablo como el futuro. Primero fueron bromas en las reuniones, Elena. Deja que Pablo te siga un rato. Para que vea cómo late esto. Luego. Pablo liderará las revisiones con proveedores. Y finalmente. La puñalada, Pablo asumirá el rol de liderazgo. Tiene instintos frescos. Instintos frescos. Como si el conocimiento se heredara por sangre. Como si un verano de prácticas en una startup de apps para pasear perros valiera más que años de batallas técnicas. Elena no protestó. En España, donde el no pasa nada es un mantra que oculta tormentas internas. Ella optó por el silencio. Anotó en su registro privado, la fase de herencia ha comenzado. Lo que nadie recordaba. Lo que Javier esperaba que ella hubiera olvidado. Era que su relación no era solo laboral. Era un contrato blindado. Revisado por abogados en 2012. Cuando Javier le suplicó que se quedara tras la renuncia del director técnico durante una crisis de ciberseguridad. Enterrada en ese documento. Bajo una cláusula de autonomía operativa.
Yacía una mina, la cláusula 18b. Ellos la veían como una técnica más. Callada. Fiable. Prescindible. Pero Elena siempre decía. En voz baja. Como un refrán andaluz, quien trata a alguien como papel pintado. Que se asegure de que no sea el que sostiene la pared. Así que sonrió. Le entregó a Pablo una lista de rutinas de mantenimiento que él nunca entendería. Y esperó. Porque lo más irónico de gente como Javier es que confunden lealtad y silencio con debilidad. Sin darse cuenta de que es estrategia. Como un torero que mide al toro antes del estoque final. La carpeta que Javier le entregó estaba vacía. Un gesto vacío como si sus 15 años fueran un lienzo en blanco para que Pablo garabateara su nombre. Elena levantó la vista hacia él. Sentado en ese sillón de cuero que ella había ayudado a instalar durante la reforma de la oficina en Madrid. 5 años atrás. ¿Estás hablando en serio?, preguntó. Aunque ya sabía la respuesta. Javier rió. Con esa risa paternal que ocultaba condescendencia. Vamos. Elena. Nadie conoce este centro como tú. Tú eres la mejor para ponerlo al día. En lugar de liderar los sistemas que reconstruí. ¿Debo ser la tutora técnica de tu hijo? Su sonrisa no se quebró. Pablo trae ideas nuevas. Estuvo de prácticas en una fintech en Barcelona. Aprendió sobre escalabilidad ágil. Sombras en un equipo que manejaba una app de delivery. Replicó ella con tono plano. Javier alzó las manos. Como si eso zanjara el debate. Visión. Elena. Has tenido un buen recorrido. Ahora toca pasar el testigo. Ella no se inmutó. Asintió despacio. Midiendo cada gesto. Luego. Hizo una pregunta. ¿Has revisado toda la documentación que tu nuevo líder usará? Contratos. Acuerdos de confidencialidad. Licencias de infraestructura. Todo sigue activo. ¿Verdad? Su mandíbula se tensó. Un destello fugaz. Luego lo descartó como si hablara de clips. Es solo soporte técnico ahora. Elena. Pablo tiene las riendas. No reinventamos la rueda. Pero eso era exactamente lo que hacía. Reemplazar a un mecánico por alguien que cree que las ruedas giran con la X y cafés orgánicos. Elena se levantó. Alisó sus mangas y miró alrededor de la oficina. El cuadro enmarcado en la pared. Con la portada de una revista que llamaba a Data Vanguardia, el titán silencioso de la infraestructura española. Ella había redactado ese pitch. El diagrama de clientes estratégicos en el corcho. Su diseño. Incluso el timeline que Pablo intentaría optimizar. Construido por ella hasta el milisegundo. Caminó hacia la puerta. Se detuvo y miró atrás. Solo no te sorprendas cuando las cosas dejen de zumbar. Dijo. Las máquinas no se preocupan por el pedigrí. Ni el uptime. Él no respondió. Ya tecleaba en su móvil. Probablemente contándole a Pablo lo bien que había ido la reunión. ¿Fuera? El pasillo parecía más frío. O quizás ella notaba detalles que antes ignoraba. Las señales parpadeaban en rojo, gente que ya no pedía su aprobación para parches. Reuniones que solía dirigir ahora con propiedad flexible. 1 a 1. Los indicadores fallaban. Pero solo ella vigilaba el panel. En su escritorio. Abrió una carpeta llamada Redundancias.
No era sobre código, era sobre personas. Contactos. Contingencias. Y los contratos que Javier asumía olvidados. Nada se desvanece cuando está construido con precisión notarial y triggers cronometrados. Sabía lo que decía la cláusula 18b. Y sabía exactamente cuándo invocarla. El de la sala de servidores era diferente esa mañana. Aún estable. Pero más quedó. Como si toda la red contuviera el aliento. Elena se sentó en el suelo de hormigón fresco. Entre el rack 7 y el panel de diagnóstico. Su café se enfriaba a su lado. Mientras observaba el monitor ciclando la salud del sistema. Todo verde. Cada nodo reportando. Cada clúster de failover en sincronía perfecta. No tocó nada. Su portátil estaba abierto pero inactivo. No ejecutó backups, ya estaban programados. No desconectó nada, los scripts lo harían cuando importara. No estaba allí para quemar el lugar. Solo necesitaba inhalar la habitación una última vez. La que le había dado más de sí misma que a cualquier relación humana. A las 9:12. La puerta se abrió con fuerza. La voz de Javier rebotó en las baldosas. Elena. ¿Lista para entrenar a mi chico? Se levantó despacio. Se sacudió las manos en los vaqueros y tomó el sobresellado del consola. Caminó pasando el rack 4. Luego el 2. Y lo encontró a mitad de camino. Junto a la mesa de operaciones. Pablo iba detrás. Con un portátil nuevo de la empresa aún envuelto. Le entregó su placa a Javier. Luego colocó el sobre en la mesa con ambas manos. Alineando las esquinas. Y dijo suave pero claro. Para que los servidores oyeran, no. He terminado. Pablo parpadeó. ¿Qué? Javier frunció el ceño y tomó el sobre. Sus dedos dudaron al ver el sello, tinta azul. Notariado. Oficial. ¿Fechado? Su sonrisa se torció un instante. No lo abrió de inmediato. No hacía falta. Lo más peligroso que un empleado que conoce su valor es uno que prepara su salida como una auditoría operativa. No entiendo. Dijo Pablo. Mirando de uno a otro como si hablaran en euskera. Acabamos de empezar. Javier abrió el flap. Leyó el primer párrafo y sus ojos se alzaron. Elena nunca había visto esa mirada, no miedo. No ira. Algo más frío. Reconocimiento. Dentro estaba lo que él nunca creyó que usaría. Una renuncia formal e invocación de la cláusula 18b del contrato renegociado en 2012. Miró al pasillo como si alguien pudiera salvarlo. Pero no había nadie, ni recursos humanos. Ni buffer legal. Solo un pasillo climatizado y una espina dorsal de fibra que ella había supervisado verter. ¿Estás seria? Dijo. Voz quebradiza. No bromeo con el Uptime. Respondió. Pablo rió nervioso. Vale. ¿Podemos hablarlo? Quizás revisar qué crees que hay que cambiar. No hay nada que cambiar. Replicó. Ojos en Javier. El cambio ya ocurrió. Lo hiciste al darle mi título. La voz de Javier bajó a un susurro. Elena. Esto es innecesario. No. Javier. Tú me hiciste innecesaria. Se giró y salió. No limpió su escritorio, nada personal allí. No se despidió.
Porque los únicos dignos habían sido reemplazados por consultores y visionarios de Javier. Entró al ascensor. Vio cerrarse las puertas y exhaló por primera vez en meses. A las 9:28. Ya se había ido. Y para entonces. Legal intentaría. Y fallaría. En medir cuán enforceable era la cláusula 18b. No les gustaría la respuesta. Pero la sentirían. En 2012. Javier entró en pánico a la sala de servidores. El director técnico renunció en mitad de una actualización crítica. Mientras migraban a un nuevo sistema de enfriamiento y onboardeaban un cliente del Ministerio de Energía con una cláusula de cero downtime tan estricta que hacía temblar. Elena ya tiraba semanas de 80 horas. Parcheando firmware roto con ingenio y cafeína. Cuando Javier la acorraló, ¿no estarás pensando en irte tú también? Podría haberlo hecho. Pero lo sentó en la misma sala acristalada que Pablo llamaría oficina y dijo, si quieres que me quede. Lo hacemos por contrato. Limpio. ¿Quieto? ¿Legal? Él accedió a todo. La cláusula 18b no era larga, 4 oraciones. En caso de reasignación. Dilución de rol o reducción de autoridad iniciada por reestructuración familiar no debida a desempeño o causa disciplinaria. El empleado reserva el derecho a salida inmediata. Esta salida activará vesting completo de acciones equity como definido en apéndice B. Más payout diferido calculado por benchmarks de continuidad infraestructural. Payout basado en uptime promedio de 5 años calendario. Redondeado al trimestre fiscal más cercano. Cláusula irrevocable al firmar. Ella la escribió. Él la inicialó. Su equipo legal la revisó y contrafirmó. Luego ambos la olvidaron. ¿Excepto ella? Porque conocía a Javier, como veía la familia. Los linajes. Como si la competencia se heredara por lecciones de pádel y una cuenta LinkedIn Premium. Así que esperó. Construyó. Documentó protocolos. Arcodeó redundancias que solo ella auditaba. Y mantuvo el rastro seco. Limpio. Fechado. No por amargura. Por previsión. Avancemos al mañana en que salió. Cuando abrió el sobre y vio la cláusula activada. El silencio no era confusión. Era comprensión. Pero comprender y aceptar son bestias distintas. Cuando Legal lo llamó 1 hora después. No respondió. No podía. No hay versión de esa charla donde no pierda. Sin lagunas. Sin interpretaciones. La cláusula 18b no era vaga. No requería arbitraje. Se activaba sola. Y el número que valía, justo bajo los 6,5 millones de euros. No era solo payout, era veredicto. Un recordatorio notariado de que no destripas el motor y esperas que el coche ande porque tu hijo aprendió Excel. Al mediodía. Imagino a Javier paseando el ala de operaciones 10 veces. Quizás gritó a Pablo. Quizás a Legal. Pero nada cambiaba que su firma le costara más de lo que jamás le pagó en sueldo. Elena no tomó un céntimo extra. Pero aseguró que lo debido no se debatiera. No hay que gritar para romper a un hombre como Javier. Solo hablar el idioma que adora, euros certificados atados a uptime blindado. La cláusula 18b no era venganza. Era seguro. Y acababa de activarse. A mediodía. Javier había desgastado el suelo epoxi fuera de la antigua oficina de Elena. Mangas arremangadas.
Como si eso resolviera algo. Pablo lo seguía como un niño con una pistola de agua en un tiroteo real. Los servidores seguían a... Porque ella los hizo así. Pero todo lo demás se deshilachaba rápido. Empezó con el script de SyncBig para el array de enfriamiento 2B. Time con la ventana de bajo pico del load balance. Nadie lo encontró porque no estaba en el repo público. Vivía en un vault. Encriptado. Kida una cadena de IDS de proveedores que solo ella gestionaba. Luego vinieron los pins de proveedores. El principal de UPS envió un email verificando continuidad con Elena antes de liberar envío. Pablo respondió con bobadas sobre visión de liderazgo nuevo. La respuesta: la visión no anula términos contractuales. Siguiente. El servidor diagnóstico en Rack 3. Pablo intentó un check rutinario pero no pasó el handshake. Pidió reset. Rieron. Ese protocolo no era suyo. Era de ella. Autenticado custom vía script referenciando una hash table local tied a su certificado de sesión. Sin certificado. Sin acceso. Entonces llegaron los emails reales. Uno de un gerente regional en Valencia: ¿por qué quitaron a Elena sin consulta? Otro de apps en Andalucía: retengo despliegue hasta sign off de Elena. Por cláusula. Cláusula. Esa palabra de nuevo. Javier. En pánico, exigió su archivo personal. No el de recursos humanos. El de archivo crítico contractual de legal. Lo hojeó 2 minutos. Luego gritó por legal al teléfono. La habitación se aquietó. Sentíase el humo ambiental subir como un susurro juzgador. Porque legal lo encontró. Apéndice B. Subsección 2. Cláusula 18b. Donde siempre. Pero más, el timer. No era solo payout. Venía con ventana de buyout de 21 días. 21 días calendario desde la renuncia. Si no liquidaban. Su vesting pasaba a un enforceable plena. No diferida. Se siftaba de papel a paebel. Javier miró la carpeta como si hablara. Como si la cláusula se autocensurara al parpadear. Pero no. Solo pesaba. ¿Qué? Pablo susurró: ¿podemos arreglarlo? Nadie respondió. Porque arreglarlo significaba admitir que la fundación. Ignorada. Subestimada. Reasignada casualmente. La sostenía una mujer reemplazada por un certificado LinkedIn y ego en mocasines. Cada retraso costaba. Cada despliegue frozen. Cada proveedor estallando por su firma. Cada segundo acercándolos al precipicio de 21 días donde su salida era mina legal. Y lo peor, el sistema corría aún. Porque ella lo diseñó autosostenible. ¿Elegante? A prueba de tontos. Pero nada en el papeleo era a prueba de tontos. Y ahora se ahogaban en ello. La cláusula no negociaba. No estallaba. No preguntaba cómo sentía Javier el futuro de Pablo. Solo tic-tac. 21 días. Cada uno precableado con consecuencias que nunca vieron venir. El día 1 fue incredulidad. Javier pensó que volvería. Quizás bluff. Que rompería bajo silencio. Pero Elena había construido sistemas que corrían mejor sin ruido. Incluido este. Día 2. Proveedores pusieron banderas.
Socios de verificación de integridad datos enviaron nota, pendiente revisión interna. Renovaciones SLA pausadas. No amenaza, formalidad. Trigger por remoción de su nombre del log sin notificación contractual. Cláusula 12C de su lado lo requería, ella ayudó a escribirla. Día 3. Proveedor de suite diagnóstica FrostQ de Renovales. No procesamos extensiones Tier 1 sin código autenticación de Elena Ruiz. Rebotó a Pablo. ¿Quién no sabía que era una grid de autenticación? Pingueó support. Preguntaron, ¿quién tiene credenciales escalación? Respuesta de Pablo, creo que yo. Error. Manejaba mantenimiento. No arquitectura core. Eso era ella. Mientras. Javier corría por llamada con legal. Pero ya leyeron archivo. Flag timer de 21 días. Cláusula 18b no era handshake. Era mecanismo ticking. Tras expirar. Ella tenía derecho no solo a payout diferido y equity, sino a cadena de notices legales escalando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Eso los asustaba. Porque sus eras de enfriamiento no eran solo eficientes, subsidiados bajo grant de optimización energética estatal. Y en términos del grants, auditorías cumplimiento verificadas por arquitecto sistemas original o auditor independiente licenciado con credenciales site specific demostradas. ¿Adivina quién era la única verificadora certificada? Día 4 pasó sin palabra. Día 5. Se hizo ruidoso. Un cliente ancla de Barcelona. Conglomerado de seguros valorado en contratos de servidores por millones. ¿Envió inquiry corta, Elena o un enditane? Si no. Confirmen arquitectura backup sign-off por EOD. Javier draft reply. Legal dijo no envíes. Porque confirmación escrita de su no participación triggeraría cláusula en su contrato requiriendo revisión TIR. Party y all probable en uploads a su clúster nodo. Traducción, freeze de datos. Esa noche. Elena chequeó email. Nada de Javier. Nada de Pablo. Solo thread silencioso de legal forwarded por su abogada. Asunto, revisión urgente. Exposición cláusula. No lo abrió. Día 6. Su teléfono sonó. Número privado. Voicemail transcrito. Pero sabía quién. Hizo lo que toda profesional calmada. Calculadora haría, descargó voicemail y lo envió sin oír a su abogada. Que decidieran respuesta. Que oyeran la voz de Javier quebrarse en pánico. Porque ya no era su pelea. Era su reloj ahora. Y ticking. Y ella no tenía nada más que decir. Al fin de la primera semana. Elena estaba en una oficina limpia. ¿Quiere? Con vista al sitio de instalación Campus Oeste de Infranet en Valencia. Footprint menor que Data Vanguardia. Pero sistemas más tight. Gente más smart. Y sobre todo, sin nepotismo legacy pudriendo el core. Su nuevo título, Directora Senior de Fiabilidad Sitio y Expansión. Bocanada. Quizás. Pero venía con algo que Data Vanguardia nunca ofreció, respeto no ganado 2 veces. La circuito de Infranet. Marta López. No pidió probarse en 100 reuniones. Le dio un marcador de pizarra. Señaló problema en pared, si construyes esto de cero. ¿Qué harías distinto? Al terminar sketch. Dijo, vale. Hagámoslo así. Sin smirks.
¿Sin hijos? Solo competencia. Día 8. Javier craqueó. Asunto, solo una charla rápida. Suavizó fraseo como si café casual. No extremos de detonación multimillonaria que él empezó. No replicó. Ni abrió. Forward irá abogada. Quien envió en el inner clip, dirijan comunicaciones futuras vía consejo. Señor. Ruiz ya no afiliada a su firma. No Elena. Señor. Ruiz. Casi lo enmarca. Luego vino el artículo. Equipo de Infranet corrió pieza soft en blog interno. Picked up en horas por sites trade de infraestructura. No tan board inquieta. Nada flashy, foto de ella. Camisa limpia. Luz natural. Sin dramas type. Y lista credenciales. 15 años subtime arquitecta en data vanguardia. Rollback Latenki sub 3.2 ms cross 5 regiones. 98,7% retención proveedores. Zero violaciones cumplimiento cross 7 auditorías. Arquitecta del protocolo enfriamiento Morales. PEMP 52. Ese último. Pablo intentó clamar algo similar en postblog otoño pasado. No importaba ya. Porque en 48 horas de artículo live. Inbox Support de Data Vanguardia se iluminó como árbol Navidad malo. ¿Elena realmente se fue? ¿Quién toma SLA diagnósticos? ¿Confirmación SINOF últimos reports load balance? ¿Pablo tiene credenciales verificación continuidad? Lo peor de cliente Barcelona, aconsejen si auditoría third party requerida ahora. Pausamos uploads hasta verificación cambios arquitectura interna. Javier no replicó público. No podía. No con inversores mirando. No con cada pin cliente recordando lo ignorado, reputación no viene de releases prensa. Viene de Uptime. Y eso era suyo. Aún corriendo. Solo no para él. Y sobre Pablo. Oyó vía Grapevine proveedores que intentó ir en script diagnóstico de ella. Abrió file. Encontró comentario top, puedes heredar la oficina. No el conocimiento. No lo escribió reciente. Lo hizo en 2015. Porque siempre supo intentarían. La llamada board trimestral debía ser formalidad. Sesión conferencia Earlys donde Javier inflaría sobre capacidades infraexpansivas y Pablo sentaría dos sillas. Abajo fingiendo entender reports Latenki ajenos. Pero esta vez. No inflado. No grinning. Solo CFO piel pálida. Tremor en dedo clique. 3 slides cute como lápidas. Slide 1, salida Ruiz Trigger cláusula 18b. Algunos board parpadearon. Algunos se inclinaron. 1. Rep inversor de holdings catalanes. Habló primero, cláusula que. Javier se removió, es de contrato negociado en 2012. Estaba Verid bajo files viejos. Legal tosió en mic, no Verid. Indexado. Tag E. Searchable por ID cláusula. Recertificado ciclo review 2018. Lo inicialaste. Señor. Morales. Habitación quieta. Salvo tunk sutil de botella agua posada fuerte. Slide 2, liability pendiente. 6,5 m. CFO no suavizó. Sin caveats. Sin settlements proyectados. Solo número duro. Brutal,
6,5 millones debidos. Lag. Legal. Tiggin. Cámara captó Borgmenber recostándose. Cruzando brazos, ¿por qué no horas antes transición? Legal no flag. Javier frotó frente, nadie pensó caminaría. No ment usarse. Otro board. Más seco, así no funcionan contratos. Javier. Slide 3, Notice y Sol proveedores. 5 activos. Ese dolió más. 5 mayores, 2 logística. 1 cumplimiento grid poder. 1 proveedor software diagnóstico. 1 firma integridad datos filed notices formales citando ausencia credenciales. Aprobaciones. Signo fanboarding de ella. ¿Estallando? Preguntó incrédulo. Protegiéndose. Replicó CFO. Sin participación activa Elena o sucesor verificado. Liability dobla. 1 envió papeleo cancelación preliminar. Javier espetó, blufeando. No lo hacen. Dijo legal. Y lo sabrías si leyeras esquelasens enviadas hace 3 días. Entonces golpe final. Email ping midcal. Todos oyeron. CFO abrió live en pantalla. Asunto, confirmación adquisición cliente. Infranet Systems Group. Adjunto, contrato firmado. 2,1 millones. De Mutual Catalana. Mismo cliente Ancla Barcelona que pausó uploads semana pasada. Antes Ancla de Data Vanguardia. Ahora de Infranet. Nadie habló. No hacía falta. Mensaje claro. Borg no perdió lead técnica. Perdió escudo reputación. Narrativa continuidad. Ilusión control. Javier intentó hablar. Reflex control daños. Pero incluso Pablo miró lejos. No buscaban respuestas ya. Buscaban culpable. Y Elena no estaba para absorber golpe. Estaba a 300 kilómetros. Caminando sitio Bill nuevo con taza café y clipboard oliendo a tinta dry erase y optimismo. Resulta que cuando construyes estable. Incluso ausencia deja peso medible. Lo sentirían largo. Largo tiempo. La placa que Infranet le dio vino en sobreplan. Sin fanfarria. Sin kits glossy welcome. Solo tarjeta mate negra con nombre etched blanco limpio. Elena Ruiz. Directora. Sin acrónimos cutesy. Sin buzzwords misión. Solo verdad. Pesaba más que parecía. La clip. Entró sitio nuevo cerca Alicante. Inhaló silencio de sala servidores tune perfecta. Fresco. Seco. Balanceado. Sin alarmas. Sin varianza sum. Solo poder calmado. No corrió diagnósticos. Sentía integridad. Mientras. En Data Vanguardia. Updates ralentizaron a Trickle. Javier pushed release vago sobre realineamiento interno y reestructuración future forward. Habla corporate clásica para el no idea que hacemos. Pablo quitado quieto de Orchard. Sin memo salida. Sin post gracias contribuciones. Solo GAN como patch misconfigurado rollback medianoche. Alguien dijo aplicó Startup Fintech en Madrid. Listó Dex Lead Infra en resumen. Recruiter Rich. Pidió Indoors Clam. No replicó.
Porque eso es legado. No construido en Dex PowerPoint o títulos familia. Construido en sistemas running clean año tras ida. En clientes siguiendo trabajo sin necesitar cara en Billboard. En silencio que Hams en vez grita. Elena pasa a veces por data vanguardia. Edificio aún stands. Luces on. Pero siempre nota off. Hueles drift calor si viviste con el suficiente. Oyes inestabilidad en tono regulador airflow. Ese lugar Hams. Pero tartamudea ahora. Porque heredar centro datos es una cosa. Entenderlo otra. Infranet nunca pidió memoir. Solo dio tools. Autonomía. Respeto necesitado para build mejor. Y lo hizo quieta. Precisamente. Sin Anholders Legacy o Interns fin semana con headsets Bluetooth no ganados. Si visitas sitio y notas temperatura estás 20,1 grados exacto. No magia. Es diferencia entre fingir liderar y saber escuchar máquinas que no importan quién sea tu padre. No gloatea. No postea historias guerra. Pero si sientes aire shift. Un balance. Silencio dipen al caminar por anexo oeste infranet. Eso es suyo y outlastará todo.